Estoy muy cabreada, lo siento. ¿Incluimos al diputado de la CUP que se ha negado a hablar en español en el Congreso? Pues otro paripé, ¿qué queréis que os diga? Estos están ahora en campaña electoral. Vamos a ver, separo las cosas. A mí sí me parece que sería interesante y necesario que en el Congreso de los Diputados se pudieran hablar todas las lenguas cooficiales. Yo creo que habría que normalizarlo y que todo el mundo debería poder escuchar con gusto y con agrado todas las lenguas, incluso llegar a entenderlas. Creo que es una riqueza cultural de España, que tengamos varias lenguas. Yo sí lo pondría en valor. Pero vea, ahora, vea, una cosa una cosa para el numerito que ha montado hoy, pues lo de siempre, el pollo cuando vienen las elecciones, claro, la víctima. Lo de hoy ha sido un numerito igual que lo de Noguera con la banderita de España el otro día, eso yo estoy de acuerdo. Ahora, no termino de entender para qué ganaría la lengua catalana con el hecho de que se pudiera hablar en el Parlamento Nacional, porque es obvio que muchos españoles no hablan catalán y desde luego muchísimos más no hablan euskera. Entonces, pues por eso. Bueno, pues eso es una barrera. Hay que promover... Pues hay que ponerlo en valor, un segundito, vea, ¿es una riqueza el catalán y el euskera y el gallego? Por supuesto, es una riqueza porque es una riqueza de España y por lo tanto de todos los españoles. Ahora, muchísimos españoles no lo hablamos. Bueno, pero si no lo hablas, que sea porque no quieres. Y sí existe una lengua común llamada español. Por lo tanto, ¿no sería lógico hablar español en el Congreso de España y además culturalmente, que es otra cosa, culturalmente promover y hacer certámenes literarios y animar a todo el mundo a que aprenda todas las lenguas, etcétera, pero respetar que el español es la lengua común de todos los españoles? Yo creo sinceramente que el respeto al español se alimenta precisamente también respetando las lenguas cooficiales y utilizándolas sin miedo, sin que nadie las patrimonialice. Ojalá llegue un día, de verdad lo pienso, Luis. No, yo pienso sinceramente que ojalá un día en Extremadura se hable catalán con tranquilidad y sin problema, o se pueda entender y a nadie le suponga un problema. El euskera ya quisiera yo, y mira que lo he intentado veces, pero para mí es mucho nivel el euskera. Es que se ha convertido, es decir, un instrumento para la comunicación como es el idioma, se ha convertido en una herramienta política y ese es el problema. Exacto. Es decir, cuando este diputado habla en catalán en el Parlamento, ¿está intentando comunicarse con el conjunto de los españoles? No, lo que está haciendo es campaña política para los que le votan. Por eso digo, es decir, claro. Si lo que queremos es la comunicación, hay un idioma que es común por el propio uso. Pero es que ese problema lo vamos a tener siempre. Si quieres acabar con este problema, que se expresen en catalán y que lo veamos todo normal, os garantizo que entender el catalán es muy sencillo. O sea, el euskera entiendo que no, pero podíamos tener traducción. Yo desde luego estaría entender encantada. El catalán es relativamente sencillo. Ahí estoy de acuerdo. Entender catalán es muy sencillo y uno se habitúa y además es un lenguaje de verdad precioso. El euskera me parece precioso también, pero para mí no es tan sencillo. Estaría encantada, de verdad os lo digo, viendo lo que ha hecho la Secretaría de Estado de Igualdad. Yo preferiría destinar, en vez del dinerito en las campañas estas absurdas y a carguitos absurdos, a pagar a traductores de euskera, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados y que todos nos van a poner un traductor a cada uno de los españoles, porque es que es decir, cada diputado representa al conjunto del pueblo español y la comunicación tiene que ser hacia los diputados principalmente, pero también al conjunto de los españoles. Es decir, cuando se dice, bueno, es que es una riqueza española, vale, es una riqueza desde el punto de vista cultural, pero es que cuando se dice, hay un trasfondo muchas veces político, que es... Pero porque les dejáis que se lo patrimonialicen ellos. Es que yo soy mucho más partidaria de que el euskera sea una lengua que la sintamos propia, entre comillas, y orgullosos estemos todos en todo el territorio español, el catalán lo mismo y el gallego lo mismo. ¿Que da pereza aprender idiomas? Pues os puedo garantizar que aprender euskera es un vehículo para aprender alemán, que aprender catalán es un vehículo para aprender el francés. Beatriz, es una riqueza cultural y no se la tiene que patrimonializar nadie. Pero podemos entender que es... Vamos a prescindir del vehículo del vascuence para aprender alemán y vamos a aprender alemán directamente. O vamos a prescindir...
Bueno, pues porque no porque el tiempo en la vida es limitado y no, tú eres un hombre muy culto y muy capaz. Yo estoy segura de que disfrutarías aprendiendo lenguas. Me encantaría ser Henry Schliemann, que aprendió, patentó un método y aprendió 20 lenguas, entre ellas... Pues si desde pequeños nos enseñaran unas nociones en las escuelas a todos, se acabarían los problemas con las oposiciones, vamos a buscar las también diferencias. una utilidad al lenguaje, claro, con todo el respeto a lo que tiene de tesoro cultural, si lo quieres llamar así, pero vamos a buscarle una utilidad. Vamos a entender que los padres, antes de que los niños en Extremadura aprendan vascuence, a lo mejor es que quieren que aprendan inglés, alemán, francés o italiano. Vamos a buscar también una utilidad. Yo creo que no debería ser incompatible, y os lo digo de verdad. Es que realmente eso coaccionaría muchísimo. El tiempo es limitado y el esfuerzo es limitado. No, el tiempo no es limitado, si uno se organiza bien. Es que al final son todo excusas. En realidad, si realmente quisiéramos cohesionar y acabar con la patrimonialización de las lenguas cooficiales por parte de grupos que consideráis que son independentistas, que son nacionalistas, que son extremistas, que no es verdad, que hay muchísimas personas que viven allí y que no tienen nada que ver con el independentismo, que aman su lengua, que aman su cultura y que se sienten perfectamente españoles. Creemos que nadie tiene nada que objetar, nadie normal tiene nada que objetar a eso, a ese sentimiento. Y esa gente va al Congreso de los Diputados y hablan español porque es la lengua común y no tiene ningún problema. Pues me parecería precioso, Luis, que en nuestro Congreso se hablaran las lenguas oficiales. De verdad me parecería un ejercicio de convivencia precioso, que pondríamos en valor Beatriz, multiculturalidad. Beatriz, ¿te acuerdas de Galeuska? Aquel grupo interparlamentario del Bloque Nacionalista Gallego. No. Sí, hombre. Sí, gallegos. No, el Parlamento Europeo. Era para el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo era un grupo que era Galeusco, PNV, si no recuerdo mal. CIU, PNV y creo que era el Bloque Nacionalista Gallego. ¿Sabes en qué idioma hablaban en las reuniones de Galeuska? Claro. Pues en ese. Pero si en el Parlamento Europeo yo he tenido que lidiar también muchas veces en estas circunstancias. Que sí, pero que las lenguas están para que tú las puedas utilizar para comunicarte, no para enfrentarte a los demás. Cuantas más lenguas sepas, más ¿Ese argumento vale entonces para lo que se hace con el español en Cataluña? ¿Perdona? Ese argumento vale de que las lenguas son para enriquecer y no para enfrentar, y precisamente no para reprimir o restringir, vale para los hispanohablantes que son mayoritarios. ¿La lengua materna en Cataluña es el español? Pero ¿cuál es tu pregunta? Es que yo pues en Cataluña nunca he sentido discriminación de ningún tipo, al contrario. Si lo que estamos hablando precisamente es de cohesionar, de tender puentes, de que las lenguas sirvan precisamente para unir y no para separar, entonces la política que está haciendo el independentismo, la Generalitat, todos los estamentos oficiales en Cataluña contra el español, entonces ¿eso a qué responde? Pues que no considero que estén haciendo nada contra el español. Yo creo que ese es el problema, que se interpreta desde algunos puntos de vista que defender una lengua, como el catalán, es ir contra el español, que es aquí el planteamiento que están presentando algunos de mis compañeros en la mesa. Joder, si existe el español, vamos a hablar todos en cristiano y así nos entendemos. Pero yo considero que hay que utilizar las lenguas para que no se pierdan. Si en Cataluña la gente quiere hablar catalán, habla catalán. Si quiere rotular su tienda en catalán, rotula en catalán. Y si quiere rotular en español, rotula en español, y si quieres rotular en árabe, rotular en árabe, y si quieres rotular en inglés, si quieres rotular en alemán, rotular en alemán. Pero si resulta que no rotula en catalán, ¡plas!, le llega una multa. Eso se llama imposición. Si rotula cada uno en español y hable como le dé la gana. Luis. Ahora, en Congreso, en las instituciones, en el Parlamento catalán, si quieres hablar en español, porque eres español hispanoparlante, hablas en español, pero te miran mal. Si quieres hablar en catalán, porque eres catalanoparlante, hablas en catalán. Me parece perfecto. Si vas a Congreso. Yo he vivido en Bélgica muchos años y puedo garantizar que los dos idiomas, el francés y el flamenco, cohabitan perfectamente. Sabes perfectamente que no es comparable. En España por supuesto que debería ser. No es comparable porque en España existe una lengua común que sirve para cohesionar. Cohesionar a todos los españoles. Que hablan todos los españoles, que se llama español. Y que cohesiona España. Un segundo, si tú eres catalán, no pasa nada. Tú eres catalán y la gente te dirá bona tarda, y me parece fenomenal porque es un gesto de educación y punto, y todo el mundo lo entiende perfectamente bien, salvo que vengas a molestar, que es lo que ha ocurrido hoy.
Eso es lo que ocurre. Pero, vamos a ver, si nos molesta... Solo un segundo, Beatriz, solo un segundo, Beatriz. ¿Consideráis que se os molesta porque se habla en catalán? Beatriz, Luis, que José Carlos Rodríguez es más que educado, está esperando su turno y lleva un montón de tiempo sin intervenir. José Carlos, por favor. No sé, quería decir básicamente lo mismo que decía Luis. Quería decir algo, José Carlos, del vídeo sexual de Ángela Rodríguez. Sí, tengo algo que decir. Ya hemos pasado el tema, José Carlos, estamos con el español. Bueno, pues puedo hablar de Richelieu, que iba a contar la anécdota de que el embajador portugués le pregunta a Richelieu que por qué están hablando los dos en español cuando es el idioma del enemigo que tenían en común, y la respuesta de Richelieu es, hombre, es el idioma que permite entendernos entre usted y yo. O sea que, es decir, que es que la función de un idioma es la de entenderse. Y cuando se hace un uso político, es más, yo creo que hasta cierto punto el catalán o el vasco, hasta cierto punto están en cierto riesgo, precisamente porque hay una politización del uso de esos idiomas. Y cuando hay una politización, ocurre el riesgo de que una parte de la sociedad diga, bueno, esto es una cuestión oficial, pero no tiene nada que ver con la vida diaria. La presión que existe para que los niños hablen catalán en los patios, que es alucinante. Yo quería contar una anécdota también muy divertida. ¿Pero qué estáis diciendo, por favor? No existe esa presión de que los niños tienen que hablar pues catalán. Claro que no, Luis. Los niños hablarán lo que les dé la gana. Resulta que les regañan si juegan al fútbol en español. Es que esto es alucinante. Jugarán al fútbol en español o en catalán, como les dé la gana, como les hayan educado en su casa, como sea su lengua madre, porque todo el mundo tiene derecho a ser educado en su lengua madre. Y resulta, Beatriz, que en Cataluña los hispanoparlantes no tienen derecho a ser educados en su lengua madre. No les permiten ser educados en español en España, en una parte de España llamada Cataluña. Y eso es una aberración. Y hay sentencias del Tribunal Supremo y se incumplen de manera sistemática. Hay una deslealtad institucional por parte de la Generalitat que es inaceptable. Esto se lo explique. Perdona que te interrumpa, porque es que no te estoy entendiendo nada de lo que estás diciendo. Está habiendo un problema de sonido y creo que me encantaría responderte, pero no me está llegando nada de lo que estás diciendo. Bueno, no sé si me oyes. José, ¿vamos a probar con José Carlos? Sí. Lo que decía Luis es que efectivamente no se permite a las familias hispanohablantes seguir una educación en español en Cataluña. Y también lo que mencionaba anteriormente referido a los carteles, ¿no? Cuando yo explicaba estas cosas recientemente a un ciudadano canadiense... Estaba flipando. No, es que no se lo podía creer, dice, claro. Pero lo que me estás diciendo es que no se puede educar en un idioma oficial en España, en español. Digo, efectivamente. Y allí tienen dos idiomas. No se lo podía creer, es que es increíble.